Ok, vamos a resolver este circuito RL, donde se puede observar que tenemos hoy una resistencia de 13 ohm, una bobina de 1 milihenrio, ¿ya? Y una fuente alterna con 12 volts. Recuerden que si está en 12 volts, significa que el ángulo de fase vale 0, o sea, sumarlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Y aquí es lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Como ya se lo he explicado, lo primero es resolver, calcular la reactancia inductiva, ¿ya? Y la reactancia inductiva es un número imaginario, ¿no es cierto? Es igual a J 2 por pi por la frecuencia y por L, ¿ya? Bueno, aquí la frecuencia, vamos a colocar al tiro, ¿ya? La frecuencia es de 1,3 kilohertz, ¿ya? O sea, 1300, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver, es cuestión de reemplazar, ¿no va? Entonces me va a quedar J 2 por pi, ¿no es cierto? Es 6,28 multiplicado por la frecuencia, que vale 1300, ¿ya? Y multiplicado por la bobina, 1 milihenrio, o sea, 1 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, si ponemos 1 ahí, 1, 2, 3, esto me queda 0,01, ¿ya? Entonces esto es multiplicado por 0,001. Y si hago la multiplicación, ¿no? Me va a dar J 8 aproximado, porque estoy ajustando 8,17, ¿ya? Basta dos décimas, 8,17 ohm. Listo. Ahí tendría la reactancia, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que es la reactancia? Recuerden que la reactancia es el efecto que produce ya sea el condensador o la bobina cuando está sometido a una señal alterna de una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Se produce un efecto. En el caso del condensador se produce un almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico, y en el caso de la bobina una fuerza electromagnética, ¿de acuerdo? Una tensión electromagnética, ¿ya? O sea, como un imán, ¿ya? En el caso del condensador, como un campo eléctrico, como una pequeña fuente, ¿de acuerdo? Que a cada uno tiene un efecto diferente, por supuesto, pero ambas generan efectos sobre la corriente, por eso que se miden ohms, ¿ya? Okidoki. Entonces, vámonos ahora a calcular la impedancia, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la segunda patita, que es la impedancia. Ya, como pueden ver, ¿no es cierto? Estos elementos que están acá están en serie, ¿ya? Este está en serie con este que está acá. Entonces otros se suman, ¿ya? Pero por supuesto que no se pueden mezclar, porque uno corresponde al mundo de lo imaginario y otro como corresponde al número de los reales. Entonces lo que hacemos, ¿no es cierto? En este caso, ya sería la impedancia, sería igual a 13 ohm, que sería el número real, más el número imaginario, que sería la reactancia inductiva, J 8,17. Y todo esto, ¿no es cierto?, está en ohms. En ohms. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la impedancia en forma compleja. Pero nosotros tenemos que transformarla a polar para poder dividir y multiplicar. ¿Y cómo se transforma a polar? Bueno, primero calculamos la magnitud, ¿no es cierto? La magnitud M, ¿ya? La magnitud M, que no es nada más que la hipotenusa producida por esta parte que está acá y esta que está acá, ¿ya? Entonces sería la raíz cuadrada, de acuerdo a la ley de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 8,17 al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esto es igual a, si uno lo mete en la calculadora, a 15,35. A 15,35. Esa sería la magnitud. 15,35. Y faltaría el ángulo, ¿no es cierto? Y usar, como tenemos los dos catetos, el cateto, tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Recuerden que los imaginarios siempre son los opuestos, ya sea negativo o positivo, son los opuestos, y el real
es el cateto adyacente. Entonces, si tenemos los dos catetos, usamos la tangente. Ya, entonces colocamos tangente de teta, ya ahí, tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, 8,17 dividido por el cateto adyacente, que son 13. Y eso nos da 0,63, 0,63, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Despejamos el ángulo, este que está acá lo despejamos, y nos va a quedar que el ángulo teta, pasamos la tangente para el otro lado como tangente en la menos 1, ¿no es cierto? En algunas calculadoras aparece como arctangente, es lo mismo. Tangente en la menos 1, ponemos el paréntesis siempre, ojo con eso. Y 0,63. 0,63. Listo. Ya, disculpen. Ahí, voy a ahorrar un poquito. Ahí, ya. Ahora ahí. No tengo buen pulso. Ya, ahí. ¿De acuerdo? Ahí, 0,63. Y esto, si meto la calculadora, tangente a la menos 1 de 0,63 me da 32,21 grados. 21 graditos, ¿ya? Eso está bien, ¿ya? Eso está bien. ¿Por qué? Porque resulta, ¿cómo yo me doy cuenta que está bien? Porque este que está acá, que es el real, es más grande que el imaginario, ¿ya? O sea, me va a dar algo así, ¿ya? Me va a dar algo así. Como este es el real y este es el imaginario, que es más chiquitito, entonces me da menor que 45 grados, ¿ya? Okidoki, eso pasa que voy bien en la prueba, ¿ya? Listo, y tendría entonces la magnitud y tendría el ángulo. Entonces el z polar, ¿ya? El ZP sería la magnitud, que está acá, que sería 15,35 y un ángulo de 32,21 grados. Listo. Ahora estamos en condiciones de calcular la corriente. ¿Ya? La corriente, ¿cómo se calcula? Bueno, I, que van a ser todos polares, va a ser igual al voltaje partido por la impedancia. ¿Ya? Ok, ¿tengo el voltaje? Sí. El voltaje son 12. Que está acá. ¿Ya? Ahí, 12. ¿De acuerdo? Y como no tiene ningún ángulo, se asume 0 grados, ¿de acuerdo? En general son 0 grados, no se pone complicado en eso. 12 y con 0 grados, ya está en polar ya. 0 grados, ya está en polar el voltaje. Y la impedancia sería 15, ya, 35, ángulo de 32,21. 32,21 grados. Listo. 12 dividido en 15,35 es 0,78 según la calculadora. 0,78. ¿Ya? Y aquí se restan los ángulos. Ya recuerden que cuando uno divide polares, a este polar que está acá, al 0 grados, se le resta a este que está acá. Entonces te va a quedar 0 menos 32,21. Y por supuesto te va a quedar menos, ¿no es cierto? 32,21. Ahí, ¿ya? Menos 32,21 grados. Listo, ahí estamos. Ya, o sea, la corriente sería 0,78 la magnitud y tiene un desfase o ángulo de atraso o de adelanto, según sea. Bueno, si es negativo, atrasado, 32,21. 21 amperes. ¿Listo? Ahí. Análisis. Vamos a ver acá. Análisis. Para hacer el análisis, tiramos el plano cartesiano. Ya, este va a ser ABCD. Ya, análisis. Análisis. ¿De acuerdo? Tiramos el plano cartesiano. Ahí, me corrigió, como no importa. Ahí, ya. Estos son los reales.
y este es el imaginario J. Listo. No es necesario que sean tan precisos, si es solamente para, ya sabemos que es de menos de 45. Y colocamos acá el de 12 volts que tiene 0 grados. Ahí, ya. Oye, estoy rechueco. Ya, ahí, ya. Este es el voltaje, ya. Y la corriente chiquitita con menos 32. Por acá, menos 32, no menos 45 de acá. Ahí está la corriente. Y ahí está la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que la corriente está atrás del voltaje. ¿Ya? La corriente está atrás del voltaje. Es decir, la corriente va atrasada. ¿Qué es lo correcto? Porque esto es un circuito predominantemente inductivo. Y sabemos que la inductancia, cuando fluye la corriente, este chato lo atrasa, porque le da un golpe hacia atrás. Se llama ley de Lenz. ¿Ah? Se opone, ¿de acuerdo? Ahora, si fuera continua, se opone al principio nomás y después pasa. Y esto se convierte en un alambre. Pero cuando estamos en alterna, se opone y va atrasando. Y el ángulo que atrasa son menos 32,21 con respecto al voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, en la prueba ustedes colocan la corriente está atrasada, ya está atrasada respecto al voltaje, ya ahí se atrasaba. Oye, yo escribo mal en la tablet, no tengo mucha habilidad. Espérate, vamos a hacerlo más decente, ya. Está atrasada, ya, respecto al voltaje, ya. Esto sucede siempre, esto sucede en todo circuito, predominantemente cuando son predominantemente inductivos, ¿ya? ¿Ok? Ya que la bobina, ya podemos colocarlo ahí, ya que la bobina se opone a la corriente, ¿ya? Se opone a la corriente, ¿ya? No es como una resistencia, porque la resistencia se opone y se opone siempre, pero no atrasa la corriente, atenúa el voltaje y atenúa la corriente, se la va atenuando. La resistencia atenúa, ¿ya? Pero este que está acá, la bobina, lo que hace es un rebote hacia atrás, es como un resorte. Tú vienes acá y boing, te rebota, ¿ya? Insiste, boing, rebota, boing, ¿ya? Entonces el voltaje está siendo aplicado bien, pero la corriente se está atrasando. Ese atraso es constante, salvo que yo modifique la frecuencia. Ese atraso siempre se mantiene constante, de 32,21, ¿ya? Ahora, si yo cambio la frecuencia, cambio el grado del rebote, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos entonces? ¿Ya? Eso siempre pasa con un circuito predominantemente inductivo. ¿Ya? Hice toda la prueba, ¿de acuerdo? Échenle una miradita y si tienen dramas me avisan, ¿de acuerdo? Ya, eso es. Háganlo ustedes solitos y hagan el análisis y eso sería todo. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos.